Bienvenidos a Asgro Conecta, un espacio pensado para ti, agricultor, donde compartiremos información, recomendaciones y experiencias del campo que ayuden a tomar mejores decisiones en cada etapa del cultivo. La situación actual que vivimos en el cultivo del maíz en Sinaloa requiere hoy más que nunca hacer números. ¿Y quién más que el experto Samuel Sarmiento? Los dejo con mi compañero Antonio García. Gracias, Rodolfo. Un gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a AsgroConecta. Y como bien lo dijo mi compañero, hoy hablaremos de números. Y para hablar de números, hay que hablar con el mejor. Es un gusto tenerte, Samuel, con nosotros. Bienvenido. Un gusto, un privilegio, estimado, venir a este espacio de capacitación para los productores tan importante, más en estos momentos tan complicados del mercado internacional, con tantas variables que hay y los productores necesitan estar informados. Y en lo que podamos apoyar con esta plática, pues va a ser un privilegio. Yo creo que los números deben ser la base, Samuel. Y conocerlos y entenderlos, pues creo que debe estar en primer mano, hoy más que nunca que la situación es compleja, Samuel. Totalmente, precisamente la presentación que les traía para todos ustedes se titula precisamente "Los números son la base para tomar las mejores decisiones", porque precisamente son los números los que nos permiten ver de la mejor manera la realidad, incluso a veces resumir la realidad y en base a eso tomar decisiones menos con el corazón, menos intuitivas y con más frialdad, con más objetividad. Y Y para fíjate, eso los datos pues son principalmente la base. y es que en el campo, Samuel, la gente de campo somos de corazón, somos a veces con mucho sentimiento y en este tipo de temporadas creemos bien importante arrastrar el lápiz, entender a fondo, digamos, esos numeritos que a veces como agricultores pues nos puede costar. Y bueno, por eso te invitamos. Muchas gracias por aceptar la invitación Un y privilegio. iniciamos. Pues un privilegio, estimado, porque siempre les he comentado a todos los productores con los que me toca platicar o darles alguna asesoría o empresas, los productores deben de empezar a pensar ya no solamente como productores, sino empezar a verse a sí mismos como agroempresarios o empresarios del campo, pero al final de cuentas empresarios. Y en ese sentido los productores necesitan ya, pues no solamente saber sembrar, sino además darle seguimiento a todas estas variables tan importantes que mueven todos los días el mercado internacional, porque al final de cuentas hoy estamos inmersos en la globalización, en un mercado competitivo, y bueno, pues es muy importante el seguimiento a los precios internacionales, la tendencia de los costos. Pareciera menor, pero lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en China, todas estas variables mueven el mercado internacional y es muy importante que nuestros amigos productores las conozcan, sepan darle seguimiento a estas variables y particularmente en estos momentos cuando SADER tiene 2 esquemas de contrato y los productores pueden elegir en qué momento vas a amarrar ese contrato, y esa decisión para todos los productores que nos están escuchando puede ser la gran diferencia entre ganar 100, 200, 300 pesos por tonelada, que multiplicado por 100 toneladas que es un productor promedio, estamos hablando de 20, 30, 40,000 pesos adicionales. Y en ese sentido, tomar decisiones informadas, pues cada vez es más importante. Empecemos por un poquito de entender por qué el maíz es tan importante, Samuel. Platícanos con números, porque te digo, nosotros tenemos un amor por el maíz, sabemos generaciones que hemos trabajado el Sí. maíz y lo queremos mucho y nos encanta, pero con números, Samuel, ¿qué tan La importante es el pasión maíz? del campo es muy importante, como tú dijeras, los productores son muy apasionados a su actividad productiva. Mira, aquí en México traemos historia larga del maíz. Aquí México fue el país que domesticó por primera vez este cultivo hace más de 7,000 años, nuestros antepasados, y a través de la conquista de los españoles en 1500 se llevó a Europa, se llevó a África, se llevó a Asia y se fue por todo el mundo. Desafortunadamente en estos momentos México, que a pesar de ser el país de origen del maíz, somos también el principal importador de este grano y dependemos completamente de las importaciones. Prácticamente son importaciones, es maíz importado prácticamente de Estados Unidos. Y en ese sentido, en estos momentos, estimado, el maíz es el cultivo más importante para el país, no solamente para Sinaloa, sino a nivel nacional. Es el cultivo más importante por la superficie sembrada, casi 7 millones de hectáreas. Es el cultivo más importante por la derrama económica, más de 130,000 millones de pesos
nada más para dimensionarlo y los que nos están escuchando tengan una referencia de qué significan 130,000 millones, pues significa 2 veces el presupuesto del gobierno del Estado, nada más para dimensionarlo de 2 años. Esa es la derrama económica, la importancia que tiene el maíz para nivel nacional y además es un tema social. Son más de 2.5 millones de productores de maíz en todo el país y particularmente aquí en Sinaloa son más de 25,300 productores. Así es que el tema del maíz es y seguirá siendo el cultivo más importante para los mexicanos y particularmente para los sinaloenses. Entonces, definitivamente, Samuel, está literalmente en nuestra sangre y en nuestra economía. Estamos ligados al maíz. Estamos completamente ligados. De hecho, los datos que proporcionan tanto Coneval como el INEGI dicen que la tortilla, el maíz a través de la tortilla, es el principal alimento de los mexicanos, tanto del medio rural como de la ciudad. Es decir, dependemos productivamente, socialmente, económicamente, prácticamente en algunos años, por ejemplo, aquí en Sinaloa, en algunos años, nada más el maíz representa más del 50% de todo nuestro valor del sector agrícola. Olvídate de las hortalizas, solamente el maíz más del 50%. Y en lo general, ahorita México está produciendo alrededor de 24 o 25 millones de toneladas, pero estamos importando 27 millones de toneladas. 27 millones de toneladas. 27, y eso nos convierte en el principal importador de maíz de todo el mundo. Y eso en la estructura de producción e importaciones significa que somos totalmente dependientes. 52% de nuestro consumo nacional dependen de las importaciones de maíz de Estados Unidos. Es decir, México pasó de ser el país de origen del maíz a convertirnos en el principal importador y el país que estaba en estos momentos producimos menos maíz que el que estamos importando. Somos totalmente importadores de maíz. Estas importaciones, Samuel, son de maíz amarillo. Básicamente maíz amarillo, traído de Estados Unidos, maíz amarillo transgénico, pero que al final de cuentas es indirectamente es consumo humano porque ese maíz pues va al consumo pecuario, va a las vacas, va a las aves, pero finalmente nosotros a través de los derivados o directamente la carne, la leche, estamos comiendo indirectamente esos maíces y tenemos 50 años consumiéndolas. Es muy importante que todos los productores que nos están escuchando sepan que México en estos momentos todavía fue en su momento el país de origen del maíz y ahorita somos el sexto país más importante en producción de este grano. Producimos 25 millones de toneladas, pero eso en el mercado global representa solamente el 2%. Es decir, el país de origen del maíz se convirtió en el país, quizá uno de los países que menos produce maíz. Estados Unidos, por ejemplo, que ellos se llevaron el maíz a partir de la conquista, ellos producen 400 millones de toneladas. Y eso, para dimensionar la importancia de este país, significa que de toda la producción mundial, estimado, una tercera parte es Estados Unidos. Porque muchas veces los productores se preguntan, ¿por qué la referencia es la Bolsa de Chicago? Bueno, pues la referencia es la Bolsa de Chicago precisamente porque Estados Unidos es el principal productor mundial de maíz. 1 de cada 3 toneladas las produce Estados Unidos. Pero no solamente eso. De esas más de 400 millones de toneladas, 80 millones las mete el mercado internacional. Es decir, entran al flujo de venta al resto del mundo y eso convierte a Estados Unidos en el principal exportador de maíz. No solamente es el principal productor, es el principal exportador y en el mercado mundial representa el 40% de toda la oferta que está circulando de maíz exportable en el mundo, el 40% es de Estados Unidos. Para todos los productores que se preguntan por qué la referencia es la Bolsa de Chicago, bueno, pues esa es la respuesta. Estados Unidos es el principal productor, el principal exportador de este grano y todo lo que pasa en Estados Unidos mueve el mercado internacional. Ahorita, por ejemplo, acabamos en marzo se da, a finales de marzo, se da la intención de siembra por parte de Estados Unidos y ese dato todos los años mueve el mercado internacional. Un segundo jugador muy importante es China. China juega por el lado de la producción. China produce 307 millones de toneladas y eso significa el 24%, es decir, 1 de cada 4 toneladas en el mundo es China. Pero China no vende prácticamente nada. Lo que produce, se lo come.
Oye, Samuel, yo me quedé en la parte en la que China importaba. Yo recuerdo bien hace algunos Sigue años, ¿no? siendo un jugador muy importante, pero como decía, no respecto a las exportaciones. Ujú. Prácticamente no exporta ninguna tonelada. Todo lo que produce se lo come. Pero llegó a ser en su momento, estimado, China el principal importador de maíz del mundo. Incluso nos superó a México. China llegó a importar más de 20 millones de toneladas. Pero en estos momentos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo China ha aumentado exponencialmente su producción y eso ha provocado que ellos mismos satisfagan sus necesidades de consumo y reduzcan sus necesidades de importaciones. En estos momentos, China, por ejemplo, China tiene una población, nada más para dimensionarlo, de 1.400 millones de personas. Con esas 1.400 millones de personas, China solamente importa 6 millones de toneladas. Mientras que México, con sus 130 millones de mexicanos, estamos importando 27 millones. Es decir, México importa 5 veces más que lo que está importando China. Y en ese sentido, China es un jugador importante, pero no respecto de lo que vende, sino de lo que le compra al mundo. Si China, precisamente una de las variables que ha impactado el precio internacional a la baja en los últimos años es precisamente que China no está comprando o no está comprando los volúmenes que compraba en su momento. Hoy te digo, solamente compra 6 millones y pues es muy poco respecto a lo que más de 20 millones que llegó a comprar en su momento y que disparó los precios internacionales. Otro jugador muy importante es Brasil y Argentina. Brasil, por ejemplo, produce casi 140 millones de toneladas, Argentina produce 55. Un tercer jugador es Ucrania. Fíjate lo que son las cosas. Ucrania, en medio de la guerra ahorita que ya tiene 4 años con Rusia, está produciendo más maíz que nosotros. Ucrania produce 30 millones de toneladas y México, sin ninguna guerra, producimos 25 millones de toneladas. Es decir, México se ha rezagado en el escenario mundial en términos de producción de maíz cuando somos la cuna del maíz a nivel mundial. Los números son fríos, Samuel. Entonces, 2% de lo que se produce a nivel mundial, desgraciadamente, no es tanto, ¿verdad? No, nosotros, como aquí nació el maíz, somos la cuna del maíz, también deberíamos de ser en estos momentos quizá una potencia en producción de maíz. Desafortunadamente, esas 25 millones, como tú lo comentas, representan solamente el 2% de la oferta mundial. Prácticamente, si algo pasa en México, no repercute en ningún lado, porque representamos solamente el 2%. Es muy importante, estimado, que los productores que nos están escuchando conozcan y sepan lo que ha pasado en los últimos 10 años en la producción mundial de este grano. Hay países que sí han entendido la importancia de la soberanía alimentaria, de proteger a sus productores, la importancia que tiene el campo, la importancia de la soberanía alimentaria y le han apostado, le han invertido. Hay programas, hay subsidios, hay financiamiento, hay capacitación, hay mecanización, hay apoyos para silos, para maquinaria, para equipo. Y esos países, fíjate lo que ha pasado. Estados Unidos, por ejemplo, en 2016 producía 370 millones de toneladas. 10 años después, con una política de impulso al campo, está produciendo 11% más. Pero China ha aumentado la producción 40% en los últimos 10 años. Brasil 70%, Argentina 60%, Ucrania en medio de la guerra 15% más producción de maíz. Y México, desafortunadamente, en los números, volviendo al tema de los números, que son la base para tomar las decisiones, en números, México se ha estancado en los últimos 10 años. Producíamos 24, hoy producimos 25. Prácticamente estamos totalmente estancados en términos de producción, mientras que otros países le están apostando porque reconocen la importancia de los productores, reconocen la importancia del campo, de la producción de alimentos y de ser soberanos en términos de alimentos. Imagínate tú, estimado, ¿cuánto puede durar un país sin alimentación? ¿Cuántos días puede soportar un país sin alimentación? Imagínate sin tortillas, Samuel, Y nosotros. No principalmente me sin hagas. tortillas, y tampoco nos las vamos a comer amarillas, porque finalmente nos gusta la tortilla blanca, está más sabrosa, pero es parte de nuestra identidad. Desafortunadamente, no nos hemos puesto a la par en términos de incrementar la producción aquí a nivel nacional. Esa parte, Samuel, yo creo que para los agricultores es bien importante comprender que bajo el esquema que tenemos es un esquema global. Es decir, como bien lo dices y lo expresan los números de manera clara, de repente los agricultores
locales pensamos que si sucede algo aquí pudiera variar algo, pudiera haber una modificación y como lo expresas, pues en realidad mientras con el esquema que tenemos, pues va a ser bien complejo que algo local, me atrevo a decir, no sé, a nivel Latinoamérica, a lo mejor va a ser complicado que mueva algo a nivel precio internacional. Solo conflictos a gran escala, como lo hemos visto, pues detona o Eh, termina como consecuencia con un impacto grande. Y yo Totalmente. creo que los números son claros en ese sentido. Alguna vez se pensó, por ejemplo, que si Sinaloa producía de las 6 millones de toneladas, 4 de maíz blanco y 2 de maíz amarillo, eso iba a repuntar y revalorar el precio del blanco. Pero ¿qué tenemos en estos momentos? El año antepasado producimos 2.2 millones de toneladas. El pasado producimos alrededor de 3 millones. Este año se estimaban 4 millones, pero con los bajos rendimientos muy probablemente lleguemos a 3.5 millones de toneladas. Es decir, estamos produciendo Sinaloa la mitad de lo que normalmente podemos, nuestro potencial productivo, y no vemos que el precio repunte. Desgraciadamente Y esa no lo lección vemos es lo precisamente que por los queda. datos que acabamos de platicar, estimado, donde México en el mundo, porque al final de cuentas la referencia no es Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, ya no es esa la referencia para los mexicanos y para los productores, la referencia es el mercado internacional, la bolsa de Chicago, qué pasa en Estados Unidos, principal productor, qué pasa en China, qué pasa en Brasil, esas son las referencias. Precisamente recordarás, estimado, el 2022, cuando fue un año buenísimo para los productores, un precio del maíz de 7,000, 7,500 pesos. ¿Y por qué fue ese repunte exponencial de los precios? Pues porque estaban en guerra dos países productores y exportadores de maíz, Ucrania y Rusia. Al inicio de la guerra, los precios se dispararon y muchos amigos productores que nos están escuchando vendieron en 7,000, 7,200, hasta 7,500 pesos por tonelada. Pero lo que trato de decirles es que en estos momentos de una economía global, lo que repercute en los precios locales es el mercado internacional. Ya no es solamente lo que pasa en Sinaloa, El eh, Bajío, en el Bajío, que era muy importante. Es ya la referencia, todos los productores tenemos que estar viendo todos los días la bolsa de Chicago, cómo cierra Chicago, cómo cierra también el tipo de cambio, porque ahorita le vamos a platicar cómo llegamos a la fórmula de agricultura por contrato, cómo se compone y qué variables también mueven esas variables. México necesita todos los años arriba de 50 millones de toneladas, entre 50 y 52 millones de toneladas, pero solamente producimos 25, 24. Eso significa que el potencial que tenemos, las necesidades para satisfacer nuestras propias necesidades, es de 25, 27 millones de toneladas todos los años. Es decir, necesitamos más maíz, México necesita más maíz, México necesita, estimado, producir el doble del maíz. En lugar de 25, deberíamos estar produciendo arriba de 50 millones de toneladas, no para exportar, solamente para satisfacer las necesidades nacionales. Y en ese sentido, para todos los productores, sepan que México necesita más maíz. Estamos importando 27 millones de toneladas, aunque la gran mayoría pues es pecuario, eso lo sabemos. nos encanta la carne asada, Samuel, y las vacas comen Y maíz. Entonces finalmente necesitamos maíz para los es parte de preparados. nuestra alimentación directa vía tortillas o indirecta vía consumo pecuario. Nos gusta mucho la carne con tortilla, los taquitos, pues todos comemos taquitos. Es Así es que necesario. es necesario seguir produciendo más maíz. Haciendo un poco de historia, en los 80 el maíz empezó a tomar relevancia aquí en Sinaloa. Empezó a desplazar cultivos como la soya, el sorgo, el arroz, el algodón, en aquellos momentos el oro blanco que le decían al algodón. Y como dato curioso, aquí en los 80 se sembraba prácticamente la gran mayoría de primavera-verano y no de otoño-invierno como actualmente lo sembramos, en una relación más o menos de 10-1. Por cada 10 hectáreas de primavera-verano se sembraba un otoño-invierno. Fue hasta los 90 cuando se le dio el cambio al ciclo y prácticamente el otoño-invierno empezó a tomar fuerza y a partir de 1993 nos convertimos en los líderes indiscutibles en producción de maíz. Una vez que superamos las 4 millones de toneladas en Sinaloa, arriba del 2000, 2003, 2004, en esos años, prácticamente ningún estado nos hizo competencia. Sinaloa, desde los 90 hasta la actualidad, prácticamente ha sido líder indiscutible en producción de maíz blanco. Hay un mito muy importante, estimado, que se dice, no, es que los productores de Sinaloa siembran grandes superficies, son los productores ricos.
Incluso ese fue un debate, o ha sido un debate de los estados productores de maíz de otras latitudes de aquí mismo de México, como Jalisco, el Estado de México, Michoacán, otros estados, que discutían mucho, es que Sinaloa se lleva el presupuesto del campo. Samuel, pero ¿como cuántos agricultores calculan? ¿Hay un dato? ¿Cuántos agricultores son aquí en Sinaloa? Aquí en Sinaloa decimos que a nivel nacional son 2.5 millones de productores de maíz, pero aquí en Sinaloa son 25,300 productores y las estadísticas dicen que casi el 50%, el 49%, prácticamente la mitad de esos productores, de esos 25,300, tienen menos de 10 hectáreas. Eso elimina completamente ese mito de que son grandes productores. Y si le sumas de las 10 a las 20 hectáreas, prácticamente tienes al 80% de todos los productores de maíz. Es decir, los productores que siembran más de 50 hectáreas son solamente el 5% y son más de 50 hectáreas, es decir, 50, 70, 100, 200 o más. Solamente representan el 5%. Eso elimina completamente el mito de que no, es que los productores de Sinaloa siembran las grandes superficies. No, la realidad es que los productores de Sinaloa, casi el 50% siembran menos de 10 hectáreas. Lo que sí somos aquí en Sinaloa es que somos los más productivos. Los sinaloenses, somos los que más le invertimos al campo, los que más le invertimos a los costos de producción, a las mejores semillas, al mejor fertilizante. También tenemos una gran vocación. La tierra es muy productiva en Sinaloa. Tenemos a nivel nacional la mayor superficie de riego, más de 800,000 hectáreas de riego, fundamentado en 13 presas que tenemos aquí en el estado. Tenemos la mayor infraestructura hidroagrícola y eso nos hace, estimado, los productores más competitivos, con los más altos rendimientos de todo el país. Eso es lo que sí somos. Tenemos vocación productiva, tenemos experiencia generacional, tenemos buenas tierras y tenemos el elemento quizá más importante que ha pasado en los últimos 3 años, agua. Porque en los últimos 3 años, uno de los dolores de cabeza de los productores ha sido precisamente la sequía, la falta de agua en las presas. Pues los números son fríos, amigo. Sin duda el maíz sigue y lo más probable que seguirá siendo nuestra base en Sinaloa y en México, por todos los argumentos que platicamos. Samuel, hoy el agricultor en Sinaloa está cosechando ¿Sí? y, y siempre está esa duda, te lo digo porque pues nosotros, como sabes, atendemos a muchos clientes, recibimos muchas llamadas y nos preguntan, oye, el precio, o no le ¿Cómo entiendo se cómo se construye? construye. ¿Por qué un día, Samuel, me Está en ofrecen un precio y mañana me habla la bodega y me ofrece otro? Y me totalmente dice, diferente. oye, y si te soy bien honesto, Samuel, muchas veces el agricultor no sabe a qué se debe esa variabilidad. Y digo, todos quisiéramos tener una bolita mágica, predecir qué va a pasar, es imposible, Totalmente. pero creo que sí, lo que sí podemos hacer, Samuel, es comprender. Y me gustaría que nos ayudaras a entender cómo se estructura el precio, qué componentes tiene, y Perfecto. bueno, que nos cuentes algo de las tendencias que tú ves. Yo sé que tú no ves el futuro, amigo, y no es nuestra intención que nos lo digas, pero sí que nos platiques cómo se han comportado los componentes. Sí, es muy importante, estimado, que los productores sepan cómo se construye el precio y por qué varía tanto de un día para otro. Que los productores sepan que hay una fórmula de agricultura por contrato que se está aplicando y que básicamente la agricultura por contrato es vender de forma anticipada. Hay un contrato donde se especifica volumen, calidad, precio, fecha y lugar de la entrega, las condiciones del pago, entre otras variables, y que la agricultura por contrato les permite a todos los productores ordenar el mercado nacional, garantizar la comercialización y darle una cierta rentabilidad a los productores. Básicamente, el ingreso de los productores se determina por 3 variables: el futuro de la bolsa de Chicago, cómo está cotizando, y ese es una variable que se mueve todos los días. Este año particularmente, aunque el esquema se aplica de agricultura por contrato, no tenemos coberturas, que eso es muy importante decirlo. Por eso el productor no puede predecir o amarrar exactamente un precio del contrato, sino que va a estar variando todos los días. Está el futuro de la bolsa de Chicago, te digo, se mueve todos los días, se le suma una base. La base, para todos los productores que nos están escuchando, significa cuánto le cuesta al comprador industrial o pecuario traer ese maíz desde Estados Unidos y ponerlo en su zona de consumo. Y eso implica
fletes, maniobras, importación, impuestos, ganancias de los intermediarios, entre otras variables. Ese es el concepto de la base. Y se multiplica todo esto, futuro más base, por el tipo de cambio, FITS para pagos, que también todos los días el Banco de México lo publica. Y por eso es tan importante saber, estimado, que el precio se determina o se construye todos los días. La única prácticamente variable fija es el apoyo de 1,700 pesos, que es el acuerdo que se obtuvo entre el gobierno del estado y el gobierno federal, que ahorita lo vamos a platicar, cómo los productores van a recibir en este siglo particularmente 4 cheques. Un primer cheque de la bodega por el valor de su cosecha, un segundo cheque por el apoyo del gobierno del estado, un tercer cheque por el gobierno federal y un cuarto cheque por el gobierno federal. Es decir, el productor en este siglo tiene que saber que va a recibir 4 cheques diferentes. El mercado internacional se ha movido con cierta, digamos, estabilidad en una banda de $170 hasta $190. O sea, el primer componente del que hablabas El es primer componente, que es el futuros futuro, del maíz. se ha movido prácticamente en esa banda, 170, 190, no ha salido de ahí prácticamente. En los últimos 12 meses, ahí se ha mantenido el sube, baja, pero no se sale de esa banda. Y es una variable que te digo, se mueve todos los días. Por eso en gran medida sucede que un día hay un precio Y al siguiente día amanece otro precio. uno de los grandes, digamos, variables que cambia es esta precisamente del El futuro. precio del futuro, y la otra variable que todos los días también cambia es el tipo de cambio. Tipo de cambio. Esas dos variables hacen que todos los días que el productor pueda preguntar en la bodega, ¿a cuánto puedo cerrar el contrato hoy? Pues ahorita a 4,300, mañana a 4,350, pasado quizá a 4,400, luego va así 4,100. Eso hace que se mueva todos los días el ingreso de los productores que pueden estar obteniendo. Entonces, cuando yo timbro una factura, a mí me hablan y yo acepto, al timbrar al generar la factura, y amarro esas dos variables. Ahorita vamos a platicar sobre las dos modalidades de contrato, para llegar en su momento a eso, pero te quiero platicar ahorita sobre esos 3 componentes: futuro más base y el tipo de cambio. El tipo de cambio, si tú lo observas, el tipo de cambio en los últimos 12 meses, prácticamente hemos pasado de 20 pesos por dólar, actualmente 17.3 pesos. Okay. Y cada peso que se aprecia de 20 a 19, de 19 a 18, de 18 a 17, cada peso que se aprecia está impactando de forma significativa la fórmula. Más o menos, por cada peso son 250 pesos que el productor deja de ganar. 250 pesos, si tú lo multiplicas por un productor de 100 toneladas, 10 hectáreas, eso significa 25,000 pesos. Es decir, cuando pasamos de 19.3 pesos el año pasado, en mayo del año pasado, a estos 17.3, esos 2 pesos significan 500 pesos por tonelada menos, solamente por esta variable que se está moviendo, que es el tipo de cambio, pero la otra es el futuro. Son 2 variables que mueven el mercado internacional y que están impactando de forma muy, muy significativa. Imagínate ahorita si esta fórmula la multiplicáramos, en lugar de 17.3, la multiplicáramos por 20 pesos. Pues el productor estaría ganando, decíamos, por cada peso son 250. Estamos hablando de prácticamente 500 pesos a favor, es decir, 50,000 pesos por 100 toneladas. Es un dineral lo que esta variable, por eso la importancia para todos los productores que nos escuchan, de darle seguimiento al futuro. Y la otra variable es el tipo de cambio, es sumamente importante, porque estos dos componentes hacen que todos los días, y de todo paso, platicar un caso a veces medio raro, de repente cae el futuro, pero dice el productor, ¿pero por qué están pagando más? Bueno, pues porque la otra variable te resultó a favor, que es el tipo de cambio. Se depreció el tipo de cambio y en lugar de 17.3 fue 17.4 o 17.5, por ejemplo. Es decir, perdiste por una variable, pero te lo compensó el tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio. Y en ese sentido es muy Y en los importante. últimos semanas, ¿cómo se ha movido el dólar? El dólar, la tendencia en estos momentos, como te decía, si lo comparamos simplemente hace 12 meses, hemos pasado de 20 pesos a 17.3 pesos.
Es decir, tenemos un tipo de cambio sumamente fuerte, que eso le beneficia a la economía en lo general, porque compramos más, con menos pesos por cada dólar que estamos importando, pero particularmente, por ejemplo, los exportadores, pues les pega directamente porque reciben menos pesos por cada dólar que están recibiendo. Y en el caso particular de los productores es igual. Un tipo de cambio fuerte no les beneficia. Lo que se ocuparía es que un tipo de cambio débil, depreciado, no de 17, de 18, 19, de 20. Es decir, es una variable que a la economía le beneficia, pero a los productores les perjudica vía fórmula de agricultura por contrato. Si le pusiéramos números a la fórmula, que son los datos del día viernes, porque el día de hoy no hubo operaciones en la bolsa de Chicago, el futuro estaba en $182, le sumamos este factor fijo que es la base y lo multiplicamos por el tipo de cambio FITS, eso le da a los productores al día viernes 4,300 pesos, 4,278 para ser más exactos, 4,300. Le sumamos los 1,700 pesos de apoyo y ahí se compone, se integra los casi 6,000 pesos por tonelada, que particularmente para el viernes fueron 5,978 pesos. Esta es la parte que te comentaba, que el productor va a recibir prácticamente 4 cheques. Y la parte medular, que es la que vamos a platicar ahora, que ahorita me preguntabas, hay dos modalidades. SADER les está dando a los productores la oportunidad de decidir dos momentos para cerrar el contrato. Una, al momento que el productor, por ejemplo, ahorita, que nos está escuchando, vaya a la bodega y diga, aquí está mi documentación, quiero hacer contrato. Lo que hace la bodega es cómo cerró el futuro hoy, lo sumo a la base y cómo está el tipo de cambio. Hoy el precio es de 4,300 pesos, por ejemplo. Y la otra modalidad que se le llama precio abierto es que el productor dice, bueno, pues a lo mejor el 4,300 pues no me convence tanto y yo supongo o espero o proyecto que o se va a depreciar el tipo de cambio o que el futuro va a subir. Y en ese sentido dice, pues me la voy a jugar y voy a tomar el precio abierto, que eso significa que el momento de la facturación, cuando llegue el productor, liquide y coseche y entregue su factura, a ver, ese día, no el día de hoy, sino el día que vaya a cosechar y a facturar, cómo está el futuro, más la base y cómo está el tipo de cambio, y ahí te va a construir otro precio diferente, que finalmente pues es un volado, porque como nadie tiene una bolita de cristal para saber exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que son dos modalidades. Está el precio fijo, que es contratando en este momento, cuando tú entregas la documentación, hacer el contrato. Y está la modalidad también para el productor, que puede ser benéfico, no lo sabemos. El precio abierto, que es hasta que yo cosecho, liquido, facturo, el precio de ese momento llego a tomar. Son esas dos modalidades, son muy diferentes. Una es ahorita y la otra es hasta la cosecha. Así es que los productores pueden decidir cuál de esas dos modalidades les conviene más. La sugerencia siempre para todos los productores es no especulen, porque incluso haciendo agricultura por contrato, el espíritu de las coberturas, el espíritu de la agricultura por contrato surgió no para especular, sino para asegurarle un ingreso rentable al productor, garantizar la comercialización y la venta de esa cosecha, pero no para estarle apostando al mercado, a estar lanzando una moneda al aire y ver cómo nos va a ir. El espíritu es proteger el ingreso de los productores y el mejor precio de una cosecha es el momento que estás cosechando. Decía un amigo que tengo yo, decía, la especulación es otro negocio y Y muy diferente. el ¿Eh? agricultor, pues, yo creo que debemos enfocarnos en producir, amigo, en calidad, en cantidad, y bueno, la especulación El creo productor que debe es otro enfocarse, como tú negocio. bien dices, en revisar sus costos de producción, en hacer las mejores prácticas para levantar meterle la mejor semilla para levantar un buen rendimiento, pero la especulación, como tú bien dices, es otro negocio. Lo mueven otras variables y pues puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero el especular. Samuel, en términos generales, los precios, ¿cómo se han movido durante pues, este periodo que llevamos de cosecha? Desde el día 21 de abril, que fue cuando se formalizó prácticamente este esquema
de agricultura por contrato y se pusieron sobre la mesa los 1,700 pesos de apoyo, esos 6,000 más menos que puede llegar el productor, prácticamente 50 y 50. 50% de las veces ha estado por debajo de los 6,000 pesos, 50 pesos, 30 pesos, pero en los días que ha estado por encima, que ha sido más o menos la mitad también, ha llegado hasta 6,200 pesos. Es decir, el elegir correctamente esas modalidades de contrato puede ser la diferencia de 50 pesos, 100 pesos, que parece un asunto menor, pero 100 pesos por 100 toneladas son 10,000 pesos adicionales, nada más por decidir entre el día A o el día B o el día C o el día D. Y en ese sentido es sumamente importante que los productores todos los días estén viendo a ver cuál es la tendencia, qué es lo que está moviendo. En estos momentos hay una tendencia alcista, hay una tendencia bajista y cómo se está comportando el mercado internacional. Porque es una realidad, amigo, que sí escuchamos de agricultores que tomaron un cierto precio y sí varían 100, 200, hasta un poco más. Y es la utilidad muchas Y veces. eso complica. Una de las razones por la que te invitamos, Samuel, a AgroConnect, y gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, es eso, porque a veces el cliente pregunta, oye, ¿por qué a mí me está liquidando 400 y mi compadre la semana Y, pasada alcanzó 4,400, y ¿no? más cuando el productor se casó con la idea de, escuchó 6,000 pesos como precio del mercado más los apoyos y se casó con los 6,000 pesos y a mí no me pagas menos de 6,000 pesos. Pues. Por eso es importante explicarles que hay algunas variables que están moviendo el mercado, que es el futuro, el tipo de cambio, y que todos los días hay un precio diferente. Y en ese sentido, es muy importante que seleccionen bien, a ver, ¿va a ser un precio fijo? ¿En este momento lo amarro o lo dejo a un precio abierto y juego con el mercado? Esas ya son decisiones de los productores, pero lo más importante es tomar decisiones informadas. Entre más informados estén los productores, menos margen de error van a tener. Yo creo que es bien importante que pues, nos acerquemos a nuestras bodegas, Samuel. Creo que a muchos agricultores de repente obviamente nos cuesta esta parte, ¿verdad? Somos agricultores, nos enfocamos en producir, Las pero, vueltas. pero hoy más que nunca es necesario preguntar, sentarse con la bodega, quien te brinde el servicio de comercialización Claro. y veamos la tendencia y tomemos una decisión. Y yo quisiera pedirte, amigo, ya para cerrar este último bloque, algunas recomendaciones que nos puedas dar a los agricultores que te ven, que nos escuchan a través de Agroconecta. No sé, algunas recomendaciones que nos quieras dar, amigo. Mira, la recomendación más importante que te puedo decir es que los productores necesitan transitar de dejar de verse solamente como productores y empezar a verse como empresarios. Eso es la parte más medular de este asunto. Porque el momento que tú tienes la visión de, no soy productor, soy empresario del campo, en ese momento tu visión, tu chip cambia completamente y empiezas a revisar, a ver, voy a revisar mis costos, voy a revisar tendencias de precios, voy a revisar las presas, que es un tema muy importante. La disponibilidad de agua te puede dar más riegos o menos riegos, como ha sido en los últimos años, y es otra variable que le puede pegar al rendimiento, la falta de agua. Y en ese sentido, el agroempresario o el empresario del campo debe estar al pendiente siempre de todas estas variables y estar al pendiente también de este tipo de capacitaciones que son sumamente importantes para ellos, pero la principal recomendación que te diría es, el productor debe empezar a pensar como empresario del campo, no solamente como productor, como farmer en Estados Unidos. Debe empezar a verse a ellos mismos como empresarios del campo. Fíjate que esa idea lo asociaba mucho con grandes agricultores, Samuel. Y Todos, decíamos, es que el todos tienen que empezar a agricultor hacerlo. de más de 500, más de 200, y la realidad es que si eres un agricultor de 10 hectáreas, debemos Todos empezar los, a analizar y tomar nuestras decisiones yo como te dijera incluso, estimado, que principalmente a los pequeños son los que deben de empezar a hacerlo, porque los grandes ya lo hacen, de cierta manera ya lo hacen, revisan costos, revisan precios, revisan la Bolsa de Chicago, revisan Banco de México por el tipo de cambio, pero el grueso de los productores, ese 80% que ahorita mirábamos, menos de 20 hectáreas, que son productores que levantan entre 100 y 200 o más toneladas, es muy importante que empiecen a verse de esa manera. Y una variable también muy importante que todos los productores deben estar enterados es que en septiembre o en octubre
Normalmente cualquiera de esos 2 meses, el gobierno del estado, a través del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, genera una planeación de siembras en coordinación con la SADER, con Conagua, con los módulos de riego y entre otras, y todas las organizaciones sociales y privadas. Esa planeación de siembra es la base para saber este año cuántas hectáreas se autorizaron de maíz. ¿Son menos que el año pasado? ¿Son más que el año pasado? Es una primera referencia de hacia dónde se va a apuntar el mercado. Así es que la planeación que se hace a través del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable en septiembre o en octubre, antes de empezar el ciclo, es muy importante que todos los productores que nos escuchan estén al pendiente en esas fechas. Y también es muy importante que estén al pendiente de los esquemas de comercialización. Como lo platicamos en este momento, hay 2 esquemas muy diferentes. Uno facturas ahorita, el otro te comprometes hasta el momento de que vayas a liquidar la cosecha. Y esa decisión puede ser 100, 200, 300 pesos. Si tú revisas la tendencia desde el 21 de abril, que fue cuando se amarró el precio y el apoyo de 1,700 a la fecha, prácticamente ha habido desde casi 5,900 pesos hasta 6,200 pesos. Es decir, entre el nivel más bajo y el más alto son 300 pesos. Eso significa para un productor de 100 toneladas, de 10 hectáreas, 30,000 pesos. ¿A quién le estorban 30,000 pesos? La diferencia. Esa puede ser la diferencia para todos los productores que nos están escuchando entre ganar o perder dinero. Así es que es muy importante verse como empresarios del campo, estar atentos a la planeación de siembras que hace el gobierno del estado junto con SADER y con Agua, y conocer estos esquemas de comercialización que se están aplicando y que esperemos que se sigan aplicando. Y una recomendación que siempre les hago a los productores: el mejor momento para la venta es la cosecha. Eso es lo que justo te iba a preguntar, Samuel. Es el mejor momento, porque muchas veces pasa, incluso con otros granos. No, vamos a guardar el frijol, vamos a guardar el garbanzo, son mercados muy sensibles, y que implican, no, el guardarlo implica, para empezar, costo de almacenaje, maniobras, tiene un costo por tonelada, que, que si lo guardas tendrías que suponer que va a repuntar para mínimamente pagar ese costo de maniobras. Por eso, el mejor momento para vender es cuando cosechaste, cuando trillaste. No hay mejor momento de venta. Sí, porque todos tenemos la ilusión, Samuel, de que podemos aspirar o que algo pase. Porque algo pasa. Escucho mucho yo esa frase, es que algo puede pasar. ¿Y si no pasa? Pero si no ¿Y si pasa, pasa al o si revés? pasa en tu contra, que ha pasado mucho, pues. Por ejemplo, en el último mes que se definió este esquema, pasamos de 6,200 ahorita a 5,990 pesos. O sea, el mercado en 15 días perdió más de 200 pesos. O sea, no solamente puede funcionar al alza, también puede funcionar a la baja. Un cambio de tendencias. Por ejemplo, acuerda mañana Estados Unidos paz con Irán y con Israel, y se libera el estrecho de Hormuz, y eso genera estabilidad internacional y los precios se nos desploman más, porque el mercado internacional se mueve por la incertidumbre. En la medida que hay incertidumbre en los mercados, una guerra, un conflicto, un cierre de algún estrecho importante por donde pasan materias primas, y los precios se disparan. Pero la estabilidad, que están a punto incluso de llegar a un acuerdo, Estados Unidos con Irán, se logra un acuerdo y la tendencia se puede ir un poquito más para abajo. No hay que esperar esos momentos. Y como decía al principio, el espíritu de la agricultura por contrato, la naturaleza de la agricultura por contrato es garantizar la comercialización y garantizarle un ingreso rentable a los productores, no especular con el mercado. Pues yo creo que esa parte es bien importante que la consideremos, Samuel. Y para todos los productores que nos están escuchando y piensen, bueno, pues este año quizá no fue tan bueno, o fue no tan rentable o menos rentable que otros años, tienen que saber que México va a seguir demandando maíz. Se necesita maíz en México. Producimos 25, necesitamos 52 millones. Estamos a la mitad de nuestro potencial de requerimientos. Pero además, el maíz es un cultivo con el que prácticamente dependemos productivamente, económicamente, en términos de empleo.
en términos de alimentos, por vía tortilla y vía alimento del ganado. Es un producto estratégico según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y eso le da un plus respecto al resto de los granos y una obligación al gobierno de seguirlo apoyando, de meterle dinero al maíz. Y en ese sentido, a pesar de que los apoyos sean la rentabilidad de los productores, pues, pues qué bueno que el gobierno le meta al maíz, que es un cultivo estratégico, según la Ley de Desarrollo Sustentable, y el país va a seguir necesitando producción de maíz. Sinaloa tiene un potencial de 550,000 hectáreas de maíz. Estamos sembrando 310,000 hectáreas en estos momentos, casi la mitad. Pero nuestro potencial, y es muy importante que los productores le apuesten, le sigan apostando al maíz. México necesita maíz. Necesitamos recuperar esas 6 millones de toneladas. Ya el tema de la comercialización hay que dejárselo a SADER, a este nuevo organismo que acaban de crear, este sistema de ordenamiento de comercialización y producción de maíz blanco. Ya son otras instancias que se encarguen de la comercialización, pero los productores deben de enfocarse a estar produciendo cada vez más maíz. Lo necesitamos. Perfecto, Samuel, muchas gracias. ¿Algún último comentario para nuestro público? Es muy importante que los productores elijan muy buenas semillas, porque en la semilla el rendimiento puede estar la utilidad de los productores. Esa tonelada que puedan levantar adicional, esos 6,000 pesos adicionales que les pueden llegar, o esas 2 toneladas, esos 12,000 pesos adicionales, ahí puede estar la utilidad de los productores. Y en ese sentido, la selección de la semilla es un valor fundamental en este siglo y en los que vienen. La selección de las mejores semillas. Sin duda el rendimiento es la base de nuestro negocio y seguiremos apostando por las mejores alternativas. Como tú sabes, en Nasgrow siempre tenemos las mejores soluciones para ti, agricultor. Pues muchas gracias, amigo, por tu tiempo. Siempre eres bienvenido aquí en Nasgrow Conecta. Muchas gracias, es un privilegio acompañarte. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para servirte y a todos los productores. AgroConecta. Seguimos conectados contigo y con el potencial de tu campo. Nos vemos en la próxima cápsula.